un tema, pero quiero contarles una historia. Primero dice que salió una señora rumbo a la iglesia y cuando ella salió y tomó el micro, el autobús, se dio cuenta que la seguían tres personas y, y ella empezó a perseguirse, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, después ella dijo, no, voy a tomar un taxi mejor y voy a ver si puedo perder a estas personas que me están siguiendo. Entonces sucede que esas tres personas se bajan del autobús y toman un taxi también y la señora llega a la iglesia donde se estaba dirigiendo y justo estaba el pastor allí y la señora un poco asustada le dice, pastor, lo que pasa es que me están siguiendo tres personas. Y el pastor vio alrededor de ella que no había nadie, vio también en la parte posterior tampoco había nadie. Entonces el pastor le abrió la Biblia en el Salmo 23, en el versículo 6, cuando él le dijo, ¿sabes qué? Yo sé quiénes son las tres personas que te siguen. Ellos tienen nombre, le dijo, yo los conozco. Entonces le dijo, ¿en serio, pastor, usted los conoce? Y él le dijo, sí. Fíjate lo que dice el Salmo 23, versículo 6, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El pastor le dijo, lo que te sigue a ti es el bien, lo que te sigue a ti es la misericordia de Dios y lo que te persigue a ti es que vas a morar todos los días en la casa de nuestro Dios. Y el tema que quiero tratar en esta tarde y noche es la misericordia de Dios. Cuando leemos la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 5, Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí surge, digamos, una pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa o qué es la misericordia de Dios? Misericordia es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Y podemos recordar el primer suceso duro, el primer suceso que rompe la comunión con Dios en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 3, ¿sí? En el versículo 23 y 24 dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén al hombre, a la mujer, o sea, todos sabemos que Dios plantó un lugar muy favorable para el ser humano, pero ellos desobedecieron voluntariamente y la Biblia dice que Dios los sacó, o sea, da la idea que Dios los expulsa de ese lugar de bendición, ¿sí? Pero en el versículo 24 la primera frase dice echó. Primero dice y lo sacó y después dice lo echó. Entonces, pero antes, unos versículos antes, vemos que el ser humano trató de esconder su vergüenza, ¿sí? Porque Dios los llamó por nombre y apellido y los buscó, pero ellos se escondieron, tuvieron miedo, dice la Biblia. Entonces, vemos después que Dios, al ver la desnudez y la vergüenza del ser humano, Dios hizo algo. Dios hizo un sacrificio y eso nos muestra que hubo un inocente que murió por el culpable. ¿Ok? Entonces, en el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces cuando dice que Dios los sacó al hombre, cuando Dios los echó, Dios no los saca como ellos estaban, ¿verdad? Desnudos, con su vergüenza. Eso implica que Dios no le dio al ser humano lo que ellos merecían. Cuando vemos en Génesis capítulo 4, hay dos hermanos, Caín y Abel. Caín mató a su hermano, pero Dios también tuvo misericordia de Caín. No es que Dios se congració con la actitud que tuvo Caín, ¿no? Pero Dios mostró su misericordia al colocarle una señal y nadie podía tocar a Caín. Entonces, el libro de Efesios capítulo 2, verso 5, dice, Dios es rico en misericordia. Y en esta tarde quiero resaltar tres ejemplos de la Biblia, aparte de los que ya hemos compartido. El primero fue Adán y Eva, que Dios mostró su perdón, ya que la misericordia va ligado a ese atributo de Dios que es el perdón y el amor. ¿Sí? Nos dimos cuenta que hubo un
sacrificio, el inocente tuvo que morir por el pecador o por el culpable. Dios no solamente vio la vergüenza y la desnudez del ser humano, sino que Dios la cubre, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Dios no le dio al ser humano lo que merecía. El segundo ejemplo que quiero resaltar se encuentra en San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, cuando al Señor Jesucristo le traen una mujer sorprendida en el acto del adulterio, como vamos a leer. San Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice así: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él, o sea Jesús, ¿qué empezó a hacer? Les enseñaba. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo está en el templo, las multitudes vienen a él y la gente tenía esa hambre de escuchar la voz de Jesús. En el versículo 3 dice que en ese mismo momento, dice, entonces los escribas y los fariseos les trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro. ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que Jesús está sentado, la multitud me imagino también alrededor del Señor, y me parece que estas personas pasaron allí investigando lo que estaba sucediendo en la casa o en ese lugar ilícito donde estaba esta mujer con un hombre, manteniendo una relación ilícita. Entonces, y lo que me llama mucho la atención es en el versículo 4, cuando los escribas y los fariseos le dicen, maestro, ¿sí? Vemos en el versículo 2 que Jesús estaba sentado enseñando y vemos que los fariseos le dicen maestro. O sea, ellos querían que Jesús les enseñe con este suceso de que ellos eran parte también, porque dice que trajeron a esta mujer. Entonces sabemos que Jesús no solamente es el Señor, es el Salvador, es el maestro de maestros, y Jesús le va a dar una gran lección a estas personas. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? La misericordia de Dios. La misericordia de Dios, como dice el Salmo 100, versículo 5, dice que la misericordia de Dios es abundante. Dios abunda en misericordia. Vimos en Efesios 2:4 que Dios es rico en misericordia. El Salmo 103, versículo 8, y también Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, dice que las misericordias de Dios nunca se agotan. Vemos que los fariseos le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces Jesús les va a dar una gran enseñanza que creo que tiene que ser una enseñanza para nuestras vidas también. En el versículo 5 dice que los fariseos y los escribas le dicen, maestro, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Quiere decir que estos hombres tenían conocimiento de la ley de Moisés. Habían leído bien esa parte y sabían lo que le tocaba hacer a una persona que había sido sorprendido en este acto, ¿verdad? Pero ellos le dicen, tú pues, ¿qué dices? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, en la ley de Moisés nos mandó a qué, dicen ellos, a condenar, a matar, ¿verdad? Pero Jesús le va a dar una enseñanza. En el versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y capaz los que escribía en ese momento Jesús era fariseo o escribía y escribas, o capaz escribía misericordia quiero, ¿verdad? Y en el libro de Mateo, capítulo 9, sin perder el dedo aquí, donde estamos en la historia, en Mateo 9:13, Jesús dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Capaz lo que Jesús escribía en ese momento era esa palabra, misericordia, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que ellos querían matar a esta persona porque la ley decía eso. Pero Jesús en San Juan capítulo 10, él dijo que él ha venido a dar no muerte, sino a dar vida y una vida en abundancia. Entonces nos damos cuenta que en el Edén el ser humano por su desobediencia no recibió lo que ellos merecían, sino que Dios cubrió, el inocente murió por el culpable. Vemos en segundo lugar este encuentro.
Este encuentro que Jesús va a tener con estas personas, con esta multitud, que el propósito de ellos es que Jesús diga, sí, tienen que quitarle la vida a esta persona, ¿no? Tienen que matarle, sí, porque está escrito en la ley. Pero Jesús va a ir mucho más allá de esta situación. ¿Por qué? Porque él dice, y como insistieran en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ahí surge una pregunta, ¿verdad? ¿A quién debo hacerle misericordia? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos la conciencia no cauterizada, pero nuestra conciencia muchas veces también nos acusa y nos dice que somos culpables o que somos pecadores. A veces colocamos un membrete a una persona, como comúnmente muchos le dicen que son descartables, personas que vienen de un trasfondo muy difícil, pero Jesucristo no piensa de esa forma. Jesucristo va mucho más allá. Así como en el Edén el ser humano vivía en un lugar placentero, nos damos cuenta que la misericordia de Dios se mostró también en este mundo cuando Cristo dejó los cielos y bajó a la tierra. Y le tocó convivir con todas estas personas, como dice Mateo capítulo 23, como dice Mateo 23, que Jesús va a ser contundente y les va a dedicar un capítulo entero a estas personas que se dedicaban a juzgar y no miraban su propia paja, ¿no? En Mateo 23, versículo 13, Jesús dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, Jesucristo ataca la actitud de estas personas porque ellos traen a esta mujer, ¿sí? La pregunta es, ¿y dónde dejaron al hombre, no? Porque muchas veces somos campeones para juzgar el pecado de otro o creemos que tenemos la autoridad tal vez para señalar a otros. Pero en el versículo 28 de Mateo 23, Jesús dice, así también vosotros, fariseos y escribas, por fuera, vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y pueden leer después tranquilo en su casa todo el capítulo 23. Por eso Jesucristo en San Juan capítulo 8 le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra él. ¿Por qué? Porque Jesús conocía, ¿sí?, el pecado de apariencia de ellos, la hipocresía en la cual ellos vivían, de cómo utilizaban y eran mercaderes de la religión. Y Jesucristo viene al encuentro de esta mujer, ¿verdad? Y nos damos cuenta que el Señor Jesucristo va a defender a esta señora, a esta mujer, cuando dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y reitero lo mismo, capaz lo que Jesús escribe es misericordia, ¿sí? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y me imagino que esta mujer ni miró a Jesús por el nerviosismo, por el miedo. Jesús le da otra palabra ahí y le dice, ninguno te condenó. Y me imagino que esta mujer lo mira a Jesús y le dice gracias, ¿verdad? Porque gracias a ti fui librada de la muerte. Gracias a ti, personas no cumplieron su propósito de querer quitarme la vida. Por supuesto, Jesús va a ser claro en el versículo 11, cuando le dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete a tu casa y no peques más. Quiere decir que la misericordia de Dios no solamente es que Dios no nos da lo que nosotros merecemos, sino que tampoco debemos abusar, pensar, ah, sí, Dios es misericordioso, Dios me va a perdonar, Dios va a tolerar lo que sigo haciendo o lo que quiero hacer. No, Jesús fue muy claro y le dijo, vete a tu casa, ¿sí? Y no peques más. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando hemos sido salvos, por supuesto, aún seguimos batallando con ciertas situaciones, pero tenemos que entender que Dios nos ha dado su Santo Espíritu y la palabra de Dios dice que Él nos quiere llevar de poder en poder. Dios nos ha dejado su palabra también. Dios nos ha dejado un compañerismo en la cual me puedo estar apoyando, donde llegan mis hermanos a la congregación o en momentos así como los que estamos compartiendo. Pero en el Salmo 103, versículo 8, que antes hice una referencia,
El salmista dice, el salmista David dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nos damos cuenta que los fariseos y los escribas querían que Jesús apruebe lo que decía la ley de Moisés. Pero aquí el salmista dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? Dios no es como nosotros. ¿Sí? ¿Cómo se manifestó la misericordia de Dios? Por medio de Cristo, cuando Cristo descendió a este mundo. Dios siempre ha mostrado su misericordia, pero ahora estas personas lo están viendo a Jesús, como vamos a leer en Miqueas capítulo 6, versículo 8 y 9. Miqueas capítulo 6, versículo 8 y 9. Okay. Permítame. Miqueas capítulo 6, versículo 8 y 9. Okay. Esperemos un poquito, o sea, ok. Miqueas capítulo 6, versículo 8 y 9, dice así la palabra del Señor, ok. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sí? Yo creo que lo que Dios desea que nosotros podamos ser ese referente en este mundo. Muchas veces el ser humano no actúa con misericordia. El ser humano no se mueve a esa compasión, pero Jesucristo lo hizo, librando a esta mujer de la muerte. Dios lo hizo mostrando misericordia con Adán, con Eva, por supuesto. Después vinieron las consecuencias. Dios lo hizo con Caín y así sucesivamente hay un montón de historias donde podemos ver, lo hizo con el pueblo de Israel, lo hizo con muchas personas. Un día cuando Josué ingresó ahí a la tierra prometida, en el libro de Josué, una mujer que tenía un pasado muy difícil, esta mujer pidió misericordia y Dios se la dio. Y yo creo que también nosotros podemos testificar de que también hemos recibido la misericordia de Dios. ¿Cómo se manifestó la misericordia de Dios? Por supuesto, Cristo descendió de los cielos, ¿ok? Y Dios mostró su misericordia con cada uno de nosotros. Pero el tercer ejemplo que quiero compartir se encuentra en el libro de Marcos, ¿sí? Se encuentra en el libro de Marcos, San Marcos, capítulo 10, San Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús ingresó con sus discípulos a Jericó, me imagino que se estuvo ahí tal vez 3, 5 horas, después sale de ese lugar y este ciego, Bartimeo, estaba sentado allí y escucha la multitud, escucha el murmullo y pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? Y cuando le dijeron, no, es que Jesús va caminando por aquí, inmediatamente este hombre se levanta y empieza a estar gritando, y lo que grita es Jesús. El nombre Jesús significa Salvador. El nombre Hijo de David, sabemos que Dios le había dado esa promesa al salmista diciéndole que un descendiente suyo iba a ser el que se iba a sentar en el trono de David. Pero nos damos cuenta que este hombre clama con ese grito desgarrador diciendo y pide, Señor, ten misericordia de mí. Imagínense que va pasando Jesús y hay multitudes enteras, todos gritan, todos hablan, pero hay un grito que marca la diferencia. En el versículo 48 dice, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y pareciera tal vez que Dios no nos escucha. Pareciera tal vez en el ruido que el mundo hace o que otros hacen, pareciera que tal vez Dios no escucha el clamor o el grito de sus hijos. Pero déjeme decirle que sí, sí escucha a nuestro Dios. El versículo 49 dice, entonces Jesús,
deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Aquí nos damos cuenta que Jesucristo tenía tiempo para las multitudes, pero también Jesús tenía tiempo para los individuos. Que es misericordia es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Nos damos cuenta, el primer ejemplo, en el Edén, el ser humano desobedece, pero Dios no les quita la vida, al contrario, Dios cubre su vergüenza y muere un inocente por el culpable. En segundo lugar, esta mujer que la traen a Jesús y tiene Jesús este encuentro con ella. Esta mujer es sorprendida, la ley decía que tenía que morir, ¿sí? Eso tenía que suceder. Pero Jesús va mucho más allá, diciendo de que, como leímos en Mateo capítulo 9, ¿sí? Versículo 13, de que Dios no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Jesucristo conocía la problemática de esta mujer, pero también conocía la problemática de los escribas y de los mismos fariseos. Por eso leímos en Mateo 23 que eran personas hipócritas, personas que trataban de mostrar una apariencia, pero realmente estaban mal delante de Dios. Pero ahora nos damos cuenta en este tercer ejemplo que hay un hombre que es ciego, dice la Biblia, que es un mendigo, es un hombre que comía tal vez de las migajas o de los desperdicios de otro. Un hombre que ya estaba envejeciendo tal vez. Un hombre que se perdió de mucho de lo que otros tal vez pudieron disfrutar. Pero este hombre cuando escuchó que Jesús pasaba por ese lugar, no se conformó con saber que Jesús pasaba, sino que este hombre dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, eso implica que cada uno de nosotros estamos conscientes de que nosotros un día también pudimos exclamar de esa misma forma y Dios tuvo misericordia de nosotros. Jesús se detuvo y le dijo en el versículo 50, dice, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esto implica que para que Dios actúe en cada una de nuestras vidas, tenemos que despojarnos también de esa capa. No sé cuál es la capa, cuál es ese peso que usted o yo pueda estar llevando, pero déjeme decirle que para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos como estaban nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Ser sinceros y honestos con Dios. Y dice que este hombre arrojó su capa y se puso de pie. Y dice que cuando se puso de pie, vino a Jesús. Y esto nos lleva también a reflexionar que lo que nosotros creemos no es una religión. Nosotros creemos en un Cristo vivo, un Cristo que transforma, no un Cristo que cambia, porque Dios no cambia, Dios transforma corazones y transforma vidas. Por eso Pablo dice que tenemos que cada día renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ser transformado. Ok, dice que este hombre se levantó y vino a Jesús y respondiendo Jesús le dijo, hey, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Jesucristo había escuchado lo que este hombre había pedido al principio cuando le llamó. Sí, Jesucristo sabía que este hombre estaba pidiendo misericordia, pero Jesucristo le pregunta, le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y ustedes saben el final, ¿no? Ahora tengo que usar lente, ¿no? Porque ya la visión falla un poco, ¿no? Pero nos damos cuenta que este hombre era ciego de nacimiento, dice la Biblia. Nunca había visto nada. Había escuchado cosas, había sentido el calor del sol, el frío y cosas así, pero nunca había tenido la oportunidad de poder observar, de poder ver, de poder contemplar algo. ¿Sí? Entonces, este hombre le pide, le dice, maestro, yo quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cómo se manifestó la misericordia de Dios en la vida de Bartimeo? Jesús se detuvo. Jesús le pregunta y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, tal vez usted tiene una necesidad que capaz no la compartió hoy en el grupo en el tiempo de estar orando, ¿no? Porque tal vez tiene pena, tiene vergüenza, pero Dios está ahí esperando que nosotros podamos decirle, Señor, yo quiero que puedas, ¿será que puedes hacer esto por mí? ¿Será que tú puedes responderme? ¿Me puedes ayudar en esta dificultad que estoy padeciendo? ¿Cómo se manifestó la misericordia de Dios en la vida de Bartimeo? Mientras otros, le decían que se calle,
Mientras otros le decían, ¿sabes qué? Jesús no tiene tiempo para ti. Jesús lo mandó a traer, porque Jesús sí tiene tiempo para nosotros. Capaz nuestra condición era como este hombre, no estábamos ciegos por causa del pecado, éramos como este mendigo que tal vez quería las cosas de otros, pero realmente lo que Jesús hizo en este hombre hizo algo diferente. ¿Por qué? Porque dice, cuando este hombre recobró la vista, empezó a seguir a Jesús en el camino. Antes las personas lo guiaban a Bartimeo y lo colocaban en cierto lugar donde él se dedicaba a estar mendigando. Pero ahora Bartimeo dijo, no, este no es el camino, este no es el lugar donde yo tengo que continuar. Sí, yo tengo ahora una nueva dirección y ese camino es Jesús. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener empatía, ¿no? Muchas veces queremos hacer misericordia a otros, pero la misericordia parte de nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Muchas veces tal vez tus hijos o un familiar hace algo incorrecto, algo indebido, y capaz no somos misericordiosos ahí, sino que juzgamos y queremos castigar. Queremos ser como ese fariseo, como ese escriba y condenar y decir, no, es que esto dice la Biblia, yo sé lo que dice la Biblia, pero la Biblia dice que Jesús dijo, aprendan de mí, ¿sí? Yo quiero misericordia, no quiero sacrificio. ¿Sí? El mundo está cansado de tanta gente que promete tantas cosas, pero solamente Dios puede usarnos a cada uno de nosotros para dar misericordia a otros. ¿Qué podemos aprender de estos tres ejemplos? En primer lugar, en Adán y Eva, ellos voluntariamente desobedecieron. Es lo que nosotros hemos venido haciendo toda la vida. Voluntariamente hacemos lo incorrecto. Pero Dios fue al encuentro y los buscó, ¿sí? Dios los buscó. Y yo creo que tenemos que recordar siempre de dónde Dios nos ha sacado, ¿sí? De ese fango, de ese lodo cenagoso donde Dios nos ha sacado, queridos hermanos. Alguien dijo una vez que de los pantanos más oscuros pueden renacer las mejores flores blancas. Entonces, no es el lugar, no es las malas decisiones que ya tomé, eso ya pasó, ya sucedió. ¿Sí? Bartimeo se cansó de vivir como un ciego y como un mendigo, por eso dice que inmediatamente empezó a seguir a Jesús y lo siguió en el camino. No nos podemos alejar, no es que cuando las cosas se van resolviendo, como que nos hacemos ingratos y después nos olvidamos de Dios. No, no, no caer en ese pecado de ingratitud. Yo creo que cuando alguien ha recibido la misericordia de Dios, no tenemos que decirle que hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? No, no podemos estar encima siempre de esa persona recordándole y recordándole, porque el solo hecho de poder hablar, de poder contemplar, de poder levantar nuestras manos, de tener salud, es por la misericordia de Dios. Como leímos en la ley de Moisés condenaba y mataba, pero Jesucristo vino a dar misericordia. Jesucristo ya no está físicamente en este mundo, pero ahora nos corresponde a cada uno de nosotros. Y quiero terminar como empecé. Esta mujer padecía una enfermedad y ella veía 3 personas, pero el pastor le dijo que esas 3 personas que la seguían era el bien y la misericordia. Era ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová morarás o moraré por largos días. Que realmente nosotros podamos tener presente eso, de que es el bien que nos tiene que perseguir. ¿Cuándo? Cuando somos misericordiosos. ¿Sí? La misericordia de Dios nos tiene que acompañar cada día, pero también tenemos que dar misericordia a otros. ¿Sí? Ese es nuestro campo de acción. ¿Dónde podemos demostrar misericordia? Cuando te subes al tren, cuando te vas en el subte, cuando vas en el bus, eh, cuando tienes algo para compartir con alguien, cuando visitas un hospital y tal vez vas y le compartes la palabra, o eres parte y tal vez le compras un sanduchito a alguien, ¿sí? Pero tenemos que poner la misericordia en práctica, en acción, ¿sí? ¿Cómo se demostró la misericordia con la mujer adúltera? Esta mujer dijo, sí, Señor, ninguno me condenó. Ella escuchó que todos tiraron sus piedras, sus rocas, ¿sí? Y ninguna roca cayó en su cuerpo. Pero Jesús fue más allá y le dijo, ni yo te condeno, pero vete a tu casa y no peques más. Eso implica, queridos hermanos, que no, sí, somos salvos. Hay gente que dice, sí,
es verdad, la salvación no se pierde, pero no se trata de que porque no se pierda la salvación voy a tratar de vivir como yo pienso o como yo quiero. Al contrario, tenemos que disfrutar de la salvación y de la vida eterna que Dios nos ha dado y de la libertad que tenemos en Cristo, no para hacer lo que nosotros querramos, sino para hacer lo que Cristo quiere que podamos hacer. ¿Qué pasó con Bartimeo? Bartimeo, cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Este hombre fue claro y le dijo, Señor, yo quiero recobrar la vista. Eso implica que con Dios se habla de esa forma, porque con Dios tenemos que tener esa confianza. Dios conoce, sí, Él conoce las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, pero Dios no va a actuar si usted y yo no pedimos conforme, ¿sí? Que sea Dios haciéndonos refrescar este atributo del Señor, que es la misericordia, y que podamos ponerla en práctica. Que sea Dios bendiciendo su palabra y este tiempo, queridos hermanos. Amén. Amén. Gracias, Jaime. Y qué palabra esto de misericordia, cuando Dios decide tener compasión. Y quiero cerrar con este versículo que dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Que podamos aprovechar cada mañana que vemos el sol salir y la luz del día aparecer, que recordemos que Dios tiene compasión, misericordia de nosotros, pero que también entendamos que eso tiene consecuencias en nuestra vida para vivir en obediencia para con Él. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Jaime, y gracias a cada uno de ustedes. Y nos vemos el miércoles a la misma hora. Que Dios les bendiga.